3.0 a la educación 4.0. Bueno, pues en esta sesión lo que queremos es hacer una reflexión desde la teoría de la educación, con una perspectiva histórica. Y lo queremos hacer para responder a preguntas tales como ¿qué ha sido y qué es la educación? ¿Cómo se ha educado y cómo se educa ahora? ¿Y cuáles son los fines de la educación hasta la actualidad? Y para ello hemos invitado a Juan Ramón Maldonado. Juan Ramón Maldonado es un comunicador de profesión con amplia experiencia como educador e investigador de temas relacionados con educación. Tiene una maestría en tecnología educativa y actualmente es estudiante del doctorado en educación, y su investigación mantiene una línea enfocada en la formación ciudadana. Así que, sin más palabras, pues dejo con ustedes a nuestro compañero y amigo Juan Ramón Maldonado. Gracias, feliz tarde. Vamos a compartir este espacio que espero que sea de reflexión y de diálogo entre cada uno de nosotros. Y arrancamos de una sola vez, pues, para aprovechar el tiempo en este contexto. Voy a hacerles la primera pregunta sin necesidad que me la puedan contestar, simplemente para ver eso. ¿Encuentran alguna diferencia entre esta profesora del siglo XIX y esta profesora del siglo XXI? Pues bueno, pienso que sí, hay algunos cambios, o cualquiera puede decir, sí, se notan de forma algunos cambios, por ejemplo, en la vestimenta. Sabemos que está adecuada a su tiempo. En el estilo de cabello, que va muy también acorde a su tiempo. En la forma de la pizarra, ya no es de yeso, sino que ahora utilizamos plumón. Ya está en la forma de la letra. Se decía que antes un profesor debía escribir bien a carta y ahora ya es de molde de otra manera. Pero ese será el cambio más significativo que requiere la educación desde antes. ¿Se sigue manejando? Pues ese es el entorno sobre el que vamos a conversar esta tarde-noche con ustedes, y que espero que se lleven algunos puntos que les puedan motivar y de ahí que dialoguemos en conjunto hacia eso. Para ello, voy a hacer una pequeña introducción del tema, o por lo menos de este tópico, para después hacer el planteamiento de ideas en un largo de 30 minutos, después hacer las valoraciones finales, las reflexiones finales, y tener un espacio de conversación y de diálogo los últimos minutos de la sesión para así finalizar de manera satisfactoria. En la introducción vamos a abordar 3 puntos: una historia de vida, una breve actividad de referencia y de ahí cuál es el propósito del webinar en este caso. Les voy a contar mi historia de vida, que no necesariamente es mi historia, sino que también puede ser su historia, que puede ser nuestra historia, o que es la misma historia de muchos. Empiezo con la etapa 1, y esta etapa 1, nombrada de esa manera, no es así de casualidad, sino que también está de una manera intencional conforme a los planteamientos que voy a hacer más adelante. En la etapa 1 comienza en mi kinder, y ahí tengo una foto muy característica con mi hermano Aldo Maldonado. Somos gemelos. También él es comunicador y es educador, a quien está también acá en la sesión, quien agradezco su participación y le muestro mi afecto. Pero desde el kinder, para muchos nos llevamos esa identidad de ya ir con uniforme, de ir a una hora y de desarrollar ciertas actividades que no comprendíamos para qué eran. Eran quizás solo ir a jugar más que todo. Uno pensaba que iba a hacer eso, pero no le daba sentido a ir a ese espacio. En la etapa 2, que ya va más que todo relacionado con mi formación básica y secundaria,
se mantenía el mismo esquema. Ir ya de una manera más formal a un espacio, tal vez estos somos mi hermano y yo en un evento cultural que salimos en el centro, pero si vemos a los demás niños, fíjense en el fondo, ¿cómo están? Fíjense en la actitud, en la forma de hacer, muy característico quizás de lo que se venía reproduciendo a nivel del kinder, solo que con más altura y con otro tipo de uniforme. En la etapa 3, que ya llegué al bachillerato, pues igual, seguir viendo uniformes a un horario específico, sentado en un lugar, e ir a recibir información y quizás a lo sumo compartir con ciertos compañeros de clase que ahí estaban. Esta misma situación cambió un poco al llegar a la universidad. No crean que por ser en blanco y negro la foto en escala de grises es que es muy antigua. No, lo que pasa es que en ese momento era la técnica de la foto que estábamos utilizando. No es hace mucho tiempo, es hace poco, pero bueno, el esquema o en el fondo se seguía manteniendo. Quizás lo que cambiaba era que ya no íbamos uniforme, sí teníamos que ir en un horario así escalonado a clases, dependiendo de cómo hayamos inscrito las asignaturas, pero igual pupitres, recibir información, hacer algo de práctica, etc. Ya en la etapa 4, que fue a nivel de los posgrados, como bien mencionaba Milton, ahí ya la situación empezó a cambiar un poco. Ya, por lo menos en mi caso, encontré un sentido de qué estaba recibiendo y la forma de cómo se estaba recibiendo empezó a cambiar un poco, que es hasta este nivel del doctorado. Esta foto es del año anterior, cuando inicié el estudio de doctorado acá en la universidad, que todavía íbamos de manera presencial y que llegó a modificar mi aspecto de relevancia. Pues quizá este recorrido, este breve recorrido de mi historia, podría ser muy calcado para cada uno de ustedes. Y eso nos va a llevar a reflexionar si eso se sigue manteniendo. ¿Se recuerdan? La primera imagen se encontraban diferencias entre ambas profesoras y ahora mi historia de vida pareciera ser que la cosa no ha cambiado, pareciera ser. Y eso es sobre eso que vamos a reflexionar. Ahora les voy a dejar un ejercicio interactivo que quiero que me respondan, por favor, dos cosas. Se lo voy a poner ahorita en el chat para que sea mucho más fácil. Voy a dejar de presentar y les voy a pegar el link en el chat para que podamos tener de referencia más rápido ese trabajo. Vamos a ver. Me voy al chat y les comparto ahí el link que tengo. Ya se los puse ahí y con él quiero que puedan responder dos cosas. Una de ellas es en una palabra, defina el término educación. ¿Qué es para usted educación? Bien, ya estamos. Voy a compartir las respuestas que se están dando. Están apareciendo allá. Saber, innovar, liberación, transformación, evolución, formar, sí, que va muy relacionado a formación, transformación, crecer, muy bien. Gracias. Creo que ya pasamos ahí con los compañeros y quizás la parte de formación es entre la palabra de formación, formar, es la que más sobresale dentro de su participación. Formar, crecer, transformación, planteamiento, muy bien. Y ahora pasamos a la segunda pregunta que tienen ahí. ¿Ha cambiado la educación a lo largo de la historia? ¿Consideran ustedes que en sí la educación como tal ha cambiado en todo lo que venimos dentro del proceso histórico? Vamos a ver. Es el segundo slide que pueden tener. No sé si lo están viendo. Para la respuesta. Vamos a ver. Voy a dejar acá la Aún no, que presentación. Ahí esperemos. está.
Hoy Ahí sí. está, ahí está. Vamos a ver qué les aparece. Ahí está ya. Ahí van las votaciones, ya va ganando el sí. Ha cambiado, ya él no iba ganando al principio. Vamos a ver los del no. Apúrense. Voten los del no. Ya va parejo, ya lo van alcanzando. Vamos a ver, necesitamos, vamos a unos 15. Ese condicionamiento. ¿Cuántos hay en la sala para esperar a ver si votan? Hay 17, 18 votos y creo que habemos como unos 25, ¿verdad? Vamos a esperar unos 2, 3 segundos más para que sea. Bien, creo que ya votaron la mayoría y tenemos dos respuestas. En el caso, recuerden, no pierdan de vista esto. En el caso de definir la palabra educación, va relacionado mucho con el término formación. Muy bien. Y para ustedes, la educación está en que sí ha cambiado. Podemos decir, si analizamos los datos, que sí ha cambiado un poquito, porque no es mucha la diferencia que se ha marcado al respecto. Ahora veamos cómo se da este proceso a lo largo de la historia. Y es lo que vamos a compartir y en donde empezamos con estas ideas o estos planteamientos que tengo al respecto. Y como ustedes saben, el tema de esta charla es de la educación 1.0 a la educación 4.0 y que iba muy relacionado, como les decía, con las etapas de nuestra formación académica en general. El propósito de este webinar es establecer este espacio de diálogo académico. Y esa palabra para diálogo va a ser constante, aunque en el principio yo voy a empezar a aportar ciertas ideas, solo van a ser más que todo para que las tengamos de referencia y el último espacio es para que podamos trabajar. En este caso, en donde compartimos ideas y postulados, planteamientos interpretativos que yo hago de cómo se ha desarrollado la educación a lo largo de la historia. Y en estos planteamientos de ideas, abordo 4 puntos específicos. Primero, abordar sobre qué es la educación, plantear qué es la educación, y de ahí hablar por cada una de estas etapas. Educación 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. Partamos de la idea de que la educación es un acto, es un proceso o es un fenómeno como cada uno lo pueda determinar. No hay una definición concreta, pero lo que sí es un elemento puramente humano y es exclusivamente entre los humanos. No hay una especie diferente que pueda educarse como tal, sino que la educación es un acto puramente humano y este se da desde la mismísima antigüedad. Desde que nacemos, se puede decir, hace millones de años, o de que nacemos ahora, estamos educando, estamos en este proceso formativo. Pero sí, entonces, ¿qué es educación? Lo vamos a plantear desde dos aspectos. El más básico es desde la etimología. Y nos dice la definición latina que educación proviene de educere, que se puede derivar de varias formas: guiar, formar, instruir, llevar, conducir desde adentro hacia afuera. Pero yo me quedo más en el pleno sentido de la definición etimológica, que es sacar lo mejor del otro. Educación es sacar lo mejor del otro. Pensemos entonces, si educar es sacar lo mejor del otro, ¿qué se hace en nuestro proceso educativo? ¿Sacamos lo mejor del otro o le metemos lo que yo creo al otro? Partiendo de la definición etimológica. Ahí va una cosa con la cual vamos a pensar. Entonces, cuando educamos, sacamos lo mejor del otro en cualquiera de los elementos que podamos recurrir. Valores, competencias, habilidades, pensamientos, sentimientos, emociones, etc. Pero sacamos algo de otro. Ahora, ya en una forma mucho más académica o pensada, así como lo establecía Milton de la teoría educativa, este concepto va muy relacionado al responder 3 preguntas que no pueden estar desvinculadas como tal. 1, ¿qué es educación? 2, ¿cómo se educa? Y el 3, ¿para qué se educa? Esas 3 respuestas las vamos a ir encontrando de una forma concreta.
Cuando hablamos de qué es educación, este puede ser, digamos, definido desde varios ámbitos, desde una visión institucional, puede ser desde el mismo desarrollo del resultado que se valore este concepto, desde la misma acción humana, más desde el campo de relaciones, desde la intencionalidad que yo tengo hacia el otro, o como proceso de socialización, y así pueden venir diferentes perspectivas. Pero yo considero que este concepto como tal no cambia, es decir, no cambia en el sentido profundo de la expresión. Sí puede cambiar la forma en cómo la expresemos o las palabras que van ahí, pero en síntesis, educar va a ser una concepción siempre igual. Eso no cambia a lo largo de la historia. En este caso, desde mi perspectiva, considero que es un proceso puramente humano y cultural. Humano porque es innato desde el aspecto biológico y cultural porque nos desarrollamos en el entorno. Entonces las dos cosas no están desvinculadas. Traigo yo cosas en mí, pero las desarrollo o las mantengo en el entorno que es lo cultural. Y se da de una manera intencional. Eso es algo importante. Cada vez que se da un proceso educativo, no es aislado. Hay una clara intención. En este caso, bajo ese proceso de enseñanza-aprendizaje, en que hay una finalidad. En este caso, respondemos el para qué a través de ciertos métodos, técnicas y recursos, que es el cómo. La finalidad de la educación simplemente es que nosotros pensemos cuando educamos qué tipo de ser humano queremos formar. En este caso, este tipo de formación va a ser establecido por el contexto económico, el contexto social y el contexto cultural que se esté dando en ese momento. Entonces, bajo ese entorno es que tratamos de responder a ese tipo de personas que queremos formar. Aquí viene la finalidad y esta sí puede variar. Y también el cómo se enseña. Son todos aquellos métodos, técnicas y recursos que utiliza alguien para formar a otra persona, en este caso a los estudiantes. Yo le he valorado en estas categorías de la 1.0 a la 4.0, haciendo una analogía, un símil, también en la clasificación que se hace de la web, de cómo ha ido evolucionando según su forma de aplicación. Partamos ahora ya dentro de esta clasificación sin poder dejar de lado un contexto de cómo nace el ser humano y esa formación histórica. Cuando nace la humanidad, se empiezan a transmitir costumbres y creencias, sobre todo de tipo religioso. En este caso no estaban fundamentadas, sino que eran por lo que se percibía como tal. Y estas costumbres y conocimientos de la forma de subsistencia se daba a través de generación en generación, con el sentido de crear una comunidad. Las tribus son parte de una comunidad, pero esa comunidad establecía normas y formas de relaciones. ¿Y para qué se formaba? En este caso, los conocimientos y costumbres se daban más que todo para la sobrevivencia en la caza, la pesca, etc. ¿El cómo se hacía? Pues al no haber escritura, la forma oral era la herramienta más básica de cómo hacerlo. Y también se fue evolucionando a través de los jeroglíficos, por ejemplo, y otras expresiones propiamente del ser humano en desarrollo para poder transmitir estos conocimientos y eso. ¿Quiénes eran los formadores? En este caso, los padres y madres quienes llevaban a sus hijos de una forma muy peculiar, así como habían sido heredados sus tradiciones en la tribu, para poder desarrollarse dentro de su entorno. Entonces, hablamos de un modelo educativo experiencial. Pero ahí pasaron los años y hay un segundo gran momento, que es en este caso el apogeo de la cultura griega, que va desde el siglo X antes de Cristo, sobre todo, hasta el siglo V después de Cristo, haciendo énfasis en el desarrollo de Atenas, porque como ustedes saben, la Grecia antigua tuvo varios momentos y varios lugares que se dieron a nivel de distintas formas de desarrollo social. En cuanto al qué se formaba, es a la persona. En este caso, para el cuidado tanto del cuerpo y del alma. Esa era la mística de la formación griega en ese momento. Y eso se hacía a través de que la persona se autoconociera. Y así, entonces, se empezaron a desarrollar distintas actividades en campos disciplinarios que fueron dándose después, referentes a la educación física, a la música, la poesía, la gimnasia y el dibujo, es decir, elementos
que cuidaran el cuerpo como la física y otros que cuidaran la expresión artística. El para qué se formaba, esto es importante. Ahí se formaba para la vida. Es decir, que los griegos, en este caso, más los grandes pensadores, filósofos, querían hombres libres para el desarrollo de la polis. Entonces se formaba hombres libres para el desarrollo en la sociedad. ¿Y el cómo se hacía? Pues habían tres formas clásicas de cómo se lograba eso. Primero, a través de la lectoescritura, que no era para todos, sino que, como ustedes han de saber, es una forma clasista. De ahí, esto era muy particular, la mayéutica, es decir, a través de hacer preguntas, de cuestionamientos y responderse, que llevaban a esa reflexión. Y por último, el método peripatético, es decir, la observación. Yo observo y pregunto, observo y pregunto, y así voy conociendo dentro del contexto. Entonces aquí empieza algo muy relevante, surgen los pedagogos. Cuando hablamos de educación, se habla mucho de pedagogía, y aquí están los pedagogos que hacen en ese proceso, pero no eran más que, fíjense, dentro de la antigua Grecia, esclavos, que simplemente eran acompañantes de estos muchachos de clase de élite para ir a la palestra, y que también vigilaban el comportamiento y la vestimenta de él. Imagínense, eran más cuidadosos, acompañantes de ver, el comportamiento. Recuerden que decíamos que en esta parte era para el desarrollo de la. Este contexto de cómo se daba nos da el entorno para llegar a la educación 1.0, que empieza a partir de la Edad Media, para mí. Aquí se parte que la sociedad de ese momento tenía un pensamiento teocentrista y que se definió en el pensamiento premoderno. Cuando hablamos de ese pensamiento teocentrista, es que todo se iba relacionado conforme a Dios. Dios es quien dictamina las leyes, Dios es quien dictamina el proceso, Dios es el centro de todo. Entonces, aquí es donde surgen esos primeros conceptos de escuela, pero no como escuela física, sino como escuelas de pensamientos de los cuales se da. Ahí viene el que se enseñaba el desarrollo de la lectoescritura, sobre todo el latín, que era la lengua moderna de ese tiempo para muchas civilizaciones. Y entonces, como se apegaba mucho a la religión, el conocimiento y la moral eran lo fuerte para el desarrollo de la formación de la aristocracia, y también se formaba, pero más que todo en técnicas de trabajo, a los plebeyos y a los esclavos. ¿Y para qué era el fin? Simplemente para que la persona creciera espiritualmente. No había otra intención más clara que eso. ¿Quiénes eran los formadores de esos momentos? Pues religiosos de distintas congregaciones. Y aquí es donde ese formador empieza a tener esa característica de convertirse en el centro formativo. Imagínense, desde la Edad Media estamos partiendo de esa idea. Y el formador representa a la escuela. No a la escuela, repito, física, sino a la escuela de pensamiento. Es quien me transmite, es quien me da esa idea. ¿Y cómo se hacía este trabajo del formador? A través de 4 características. Enseñando las verdades dogmáticas, que sobre todo eran teológicas de lo que se habían desarrollado en ese momento, y filosóficas del pensamiento griego. Eran muy autoritarios en cuanto ellos definían qué dar a conocer y cómo enseñar. Ese profesor o ese facilitador, él se creía el que tenía el único conocimiento porque tenía los medios, la Biblia o pocos otros manuscritos que se estaban dando dentro de la época. Y él era el único que hablaba, los demás se escuchaban, y a lo mejor era una forma de hacer alguna pregunta, pero nada más. Era más hablar, hablar y hablar, y los demás escuchar y escribir de alguna manera. De ahí se pasa, dentro de la modernidad, se da el avance hasta el siglo XVI con el Renacimiento, y en este caso se da el modernismo. Aquí ya no hay un pensamiento teocentrista, sino un antropocentrista, es decir, que el ser humano es el centro de todo. Ya para los que han estudiado un poco de filosofía, saben que en el pensamiento premoderno Dios es el centro, pero en el modernismo Dios muere y se pone al centro como el hombre de todas las cosas. ¿Qué se educa acá? Bueno, es la misma formación de los principios del medievo.
aunque con características diferenciadoras. En este caso, aquí sí hay un sistema escolarizado, ya no de pensamiento, sino como estructura, escuelas físicas en donde se iba a formar a alguien. Hay una distribución de alumnos por edades y por conocimientos. Ya no estaban todos en un solo lugar, sino que van por niveles y edades. Y ahí se empieza a destacar un contenido ya no solo humanista, que tenía que ver con lo religioso y filosófico, sino que también racionalista, con otras áreas de formación. ¿Para qué se formaba? Para tres cosas: para la moral, que se siga manteniendo; para la razón, que es el elemento nuevo e innovador; y para la fe. ¿Cómo se hacía? Bueno, a través de tres cosas que el método escolástico generaba. Y aquí es clave este método dentro del desarrollo de la educación, el escolasticismo. Y se daba entonces a través de la lección, de la lectura, de lo que se presentaba, del interrogatorio que venía de la mayéutica, y de ahí de la discusión o el debate. Aquí es donde ya había una pequeña participación de los estudiantes. Pero no pierdan de vista, sigue siendo una educación mágico-centrista. ¿En qué sentido es esta magicocentrista? En que el docente siempre es el centro. Y cambia un poco a ese rol de animador en cuanto a la participación de los estudiantes en la discusión, pero sigue siendo quien marca el ritmo del estudiante. Y se apoya de otros recursos, ya no solo de la palabra, sino que un poco más de la pizarra, de los libros, de todo que estaba. En síntesis, esta era la forma de la educación 1.0 de nuestra época. Si se fijan, no varió mucho de lo que yo les presenté en mi formación. Era transmitir información, la estandarización de llegar a alumnos por clases, una aplicación de disciplina, pero no de conocimiento, sino de disciplina, de actitud. Se presenta en la educación 1.0 la memorización desde allá. En cambio, el estudiante simplemente es un receptor pasivo, y en el caso del maestro es la autoridad, es el centro del proceso, es quien tiene el conocimiento de todo, y usa más que todo como recursos la palabra y la escritura para... Ahora pasamos rápidamente a la educación 2.0, que esta ya se da en la edad moderna. Esto es mucho más reciente. Y así establecemos que se genera en el entorno de los siglos XVIII y XIX. Aquí hay un cambio trascendental porque se institucionaliza la formación del docente. Ya no se valora al docente por vocación, sino ya como una profesión. Y el docente sigue siendo el centro de ese proceso. El cambio más trascendental de este proceso no fue metodológico, sino fue actitudinal, en donde hay unas mejores relaciones entre el docente y los estudiantes, por la misma clasificación que se tiene. Ya lo va tratando acorde a su edad. Y aquí sigue manteniéndose, aunque de una forma mucho más actualizada, un neoescolasticismo, pero sigue siendo ese método de preponderancia de cómo se hacía la educación. Entonces, hay un cambio más de construcción social entre la relación del docente-alumno, pero se aplica más la relación alumno-alumno. Empieza ya no a ser unidireccional, sino que también bidireccional esa relación. ¿Qué se enseñaba entonces? Contenidos más especializados acorde a la demanda laboral. En este caso viene el contexto. Y uno de los grandes referentes fue ya el apogeo de la revolución industrial. Ese contexto permitió definir, bueno, entonces lo que enseñemos ahí sirve para formar trabajadores que se adapten al contexto y que sean obedientes a lo que se haga. Ahí viene la finalidad de acorde al contexto. Y el cómo, el mismo modelo tradicional que se venía dando desde el medievo: la lectura, el dictado, el material didáctico, etc. Aquella era una pintura la que poníamos en la 1.0, una fotografía, pero si se fijan, no hay mucha variación de ese entorno. Nuevamente, la forma de educación era transmitir información. Aquí hay un poco más del control del Estado en este proceso, ya a finales de esta época, y hay uso de estrategias más de la implementación, no solo de libros, sino que ya a finales de esta época, algunos recursos visuales que pudieran darse. En cambio, el rol del alumno es un poco más participativo. Como decía, ya no solo es una relación unilateral del docente que habla hacia los estudiantes, sino que también hay relaciones bilaterales entre estudiantes, por lo menos para cuestiones de debate en cuanto a interacción. Y en el rol del maestro sigue siendo el centro del proceso,
solo que de una manera mucho más profesionalizada. Ya es una certificación la que tiene y su rol es más de guía, en este caso, con un cambio actitudinal. Pasamos a la educación 3.0, que en este caso es la educación contemporánea. Aquí ya hablamos más cerquita y ese quizás ya nuestro contexto, que estamos hablando del siglo XIX y para nosotros que me imagino que la mayoría nacimos en el siglo XX, pues ahí se da esta relación y la vamos a comprender muy bien. Entonces, aquí sí ya la educación pasa a ser plenamente controlada por el Estado y con ello se dan algunos cambios importantes respecto a las épocas anteriores. Primero, ya no es Dios el proceso, sino que el centro de todo, en este caso, sino que se vuelve en una educación laica. Ya la religión ya no tiene tanta influencia en este entorno. Y de ahí viene una generación de nuevas políticas, corrientes y modelos educativos que van cambiando la dinámica de formación. Aquí, en esta época, ya no solo es la presencialidad la única forma de educación, sino que se da la educación a distancia, en este caso la educación virtual. El docente cambia su rol un poco a que ya dejó de ser animador, sino que se vuelve más alguien que diseña experiencias de aprendizaje. Esto por lo que decía, por los nuevos métodos que se dan en corrientes pedagógicas. Entonces, sigue habiendo manifestaciones del escolasticismo en cuanto al docente y su rol. No deja de perder el control, de tener el poder, de ser quien genere y propicie el qué enseñar, el cómo enseñar dentro de esta forma. Aquí nos respondemos entonces al qué. Se valora un modelo de enseñanza flexible en cuanto a contenidos y estrategias didácticas que vayan más aplicadas con el desarrollo de la técnica. ¿Para qué se daba esto entonces? Hay una respuesta muy clara para formar de manera técnica según los requerimientos del sector productivo. Vemos que la vinculación y la respuesta educativa viene siendo un poco más afín a los requerimientos económicos de la época. ¿Y cómo se hace? Aquí ya viene un poco más amplio, a través de estrategias didácticas más actualizadas que desarrollen sobre todo el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes, pero mediado también por las TIC. Ya vamos con las tecnologías de la información y la comunicación aplicando este desarrollo. Aquí se destacan algunos aspectos. Por ejemplo, ya no se hace énfasis en solo el conocimiento como lo tiene el profesor, sino que más el trabajo en equipo, en donde puedan los estudiantes dialogar, hacer algo. Los medios de comunicación establecen una nueva forma de relación y también se valora la gestión de las emociones dentro del estudiante. También aquí prevalece más el factor de las escuelas sin paredes. Ya las modalidades empiezan a ser mucho más presentes. Yo puedo aprender no solo de la escuela, sino que de otros recursos como YouTube, como los foros, como la web, como Internet en general. Y se da una introducción clara de las TIC dentro del aula. Los estudiantes, al tener este tipo de tecnologías, hacen una búsqueda más de información, que ya no solo es la que da el docente. Y ese es un reflejo quizás ya de nuestra educación, donde hay un poco más de recursos, tecnología, pero desde el aula se mejora este proceso. Ahí tenemos la construcción, ya no solo es de parte del docente, una construcción social, sino también que sea dentro del contexto de lo que posee el estudiante, una educación flexible, se hace énfasis en las experiencias del aprendizaje de lo que viven los estudiantes en sus trabajos cooperativos y hay una adaptación, en este caso, de los requerimientos económicos, políticos y culturales del entorno. Ya en el estudiante toma un poco más de protagonismo, ya no participa, sino que se vuelve activo en su proceso de enseñanza-aprendizaje y se vuelve con un rol más cooperativo en su participación con los demás. Y se hace mucho énfasis en los procesos de comunicación mediados por la tecnología muy básica, a nivel básico. En este momento todavía no estaba en apogeo. Y empieza a destacarse la autonomía sobre los contenidos, es decir, yo busco la información, busco qué leer, busco cómo aprender, busco qué escuchar, etc. Para el caso del docente, se vuelve un generador de conocimiento, sí, pero también un facilitador de experiencias de aprendizaje. Al igual que el estudiante, y quizás en un menor grado, empieza a utilizar tecnología de muy bajo nivel, pero esta tecnología simplemente sirve
para mejorar los enfoques tradicionales 1.0 y 2.0. Entonces, en el fondo la situación no cambia mucho. Lo que cambia es aplicar tecnología para reforzar de cómo se venía enseñando anteriormente. Entonces, hablamos del siglo XX, que la situación no ha cambiado desde el medievo. Y pasamos por último a la educación 4.0, que lo clasifico desde el 2000 para acá. Aquí hay un cambio mucho más significativo en la forma de ser, porque se implementa más el pensamiento posmoderno, que es tecnocentrista. Si en la modernidad Dios ha muerto y pasa el ser humano como tal, aquí en esta época muere el ser humano y vive la tecnología. La tecnología es la medida y centro de todas las cosas. Y lo podemos ver en nuestro entorno. Un ejemplo claro es esto. O sea, no tenemos que estar en un salón para estarnos escuchando, estarnos viendo, sino que la tecnología está mediando en esta situación. El que se hace en este contexto, entonces ya no es tanto conocimiento, sino que hoy son competencias del siglo XXI. Imaginen que son autodirección, autoevaluación, trabajo en equipo y otras que se van destacando de lo que surge de los requerimientos de la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con el desarrollo puramente tecnológico, tecnología de inteligencia artificial y robótica. Esta educación actual, la que estamos viviendo, responde a ese contexto de la cuarta revolución y así toda su formación de valores. Entonces, aquí ya no es tanto el contenido, sino lo que prima es la información y el conocimiento, no solo en lo académico, sino que en la industria. Quien tiene la información tiene el poder. Y este modelo hace que se pase del sujeto como premisa, que es el alumno, al objeto, a darle más valor a esa forma de cómo se transmite. Todo en la educación tiene que pasar por la tecnología. ¿Y cómo se aprende? Pues ahora a través de un aprendizaje adaptativo, valorado por la tecnología. Es decir, cada uno determina qué, cómo, cuándo y dónde aprender. Se destaca entonces que aquí ya es una forma de aprendizaje autogestionado e interdisciplinar. Ya no necesariamente alguien me tiene que decir qué hacer, sino que yo empiezo a valorar todo lo que conozco, cómo buscar, cómo producir, etcétera. Y no necesariamente en mi campo. Yo puedo relacionarme con otras áreas del conocimiento para poder aprender. Y este tipo de educación se reduce en espacios, tiempos y costos como tal. ¿Cuáles son esas características? Una educación flexible, ya dije, en donde cada quien decide qué, cómo, cuándo y dónde estudiar. Promueve la co-creación, ya no es el docente quien me tiene que pasar todo el contenido. Hoy yo soy un prosumer, es decir, un productor y consumidor de contenido. Yo puedo co-crear, genero videos, por ejemplo, y ya no el docente me tiene que estar explicando sobre eso. Y la retroalimentación ya no es por parte del docente, sino que viene siendo una retroalimentación con base a la data. Es decir, el sistema me va diciendo qué tanto voy avanzando en mi proceso de aprendizaje. Se forma, entonces, en este contexto, para resolver problemas del entorno. Y también ya no se ve a la escuela, hablo de escuela en general, que puede ser desde el kinder, básica, secundaria, bachillerato y universidad, como generadora de conocimiento, sino la escuela como generadora de talento, con base al desarrollo de las competencias. Y sí cambia el rol del estudiante, en donde es un rol mucho más activo, porque es quien personaliza su aprendizaje. Esto viene vinculado a la flexibilidad que me da el entorno. Con el aspecto y el dominio de la tecnología, yo soy autónomo y autogestiono eso que quiero aprender. Establezco más colaboración con los compañeros para producir contenidos, empiezo a aprender un nuevo lenguaje, que es este lenguaje tecnológico, de qué hacer, dentro de la data, dentro de la informática, dentro del mismo lenguaje, con los emojis, con los emoticons, etcétera, etcétera. Y hay un cambio ya de valores que no son los requeridos por la sociedad, sino más que todo por la industria, que en este caso tiene que ser adaptación al cambio, la resolución de problemas complejos, la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo. Y por el factor tecnológico, no, el estudiante se vuelve alguien multitask.
Pero cuestionémonos, entonces, ¿y el docente qué rol tiene ahora? En este caso ya no quien conoce, porque hoy la tecnología nos brinda ese poder del conocimiento a través de la información, sino que se vuelve un acompañante o tutor. Si ustedes ya han estado en cursos virtuales, la palabra el tutor es muy clave en este proceso, pero es quien me acompaña, quien va viendo ese proceso. Y posee competencias digitales, pero no a tan alta escala. Así, ya sus métodos pedagógicos y didácticos ya no están centrados en la forma de enseñanza, sino que aplica proyectos o metodologías acorde a lo de la industria. En este caso, el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en problemas, que se vuelve muy clave en estos procesos del mercado laboral. Y mantiene ya una relación, deja de tener una relación vertical con el estudiante y pasa a ser una relación mucho más horizontal ahí dentro de ese aspecto. Bien, dentro de este recorrido histórico pasamos a esas valoraciones finales, que son esas ideas de resúmenes antes de empezar este diálogo con ustedes. Primera idea de cierre es que la educación como tal, el concepto de educación, es y será siempre un elemento inherente al desarrollo de todo ser humano. Esto no solo a nivel personal, sino que también social y cultural, porque es ahí donde se desarrolla. Entonces, esto no cambia. El sentido de la educación no cambia. ¿El qué? Lo que sí cambia es el tipo de persona que se quiere formar, es el para qué. Y este para qué va muy vinculado entonces al cómo se forma. Este para qué y el cómo está definido por directrices de los grupos hegemónicos que dominan el entorno mundial o social de cada esto. Y parten de ese contexto económico, político, social y cultural para establecer esa forma educativa y llevarlo a nuevas políticas educativas, a nuevas tendencias educativas, etc. El rol del docente ha ido cambiando según estas políticas que se están implementando. Por lo tanto, ahora la misión en la forma actual que se vive ya no es tanto de enseñar, sino que es de adaptarse a eso. Y esa adaptación es tanto a valorar el proceso para que el alumno desarrolle sus competencias de búsqueda e interpretación de información. Y esta adaptación del docente tiene que ser a través de capacitaciones, preparación de esas formas de usar la tecnología para la enseñanza y la aplicación de nuevas formas de verificar el aprendizaje de estos. En el caso del estudiante, se ha pasado de tener un alumno pasivo a un alumno participativo, a un alumno productivo, pero no ahora a un ser social, pensante y crítico. Entonces, eso ha estado presente. Entonces, el rol de estudiante ha cambiado un poquito, pero no para desarrollar otros objetos de estudio. Termino esta participación con algunas reflexiones que se las dejo a ustedes también para que piensen. Tomando en cuenta todo este recorrido que hemos hecho de la educación, las finalidades y el cómo se educa, que llegamos hasta ahora a este proceso de la educación 4.0, ¿es pertinente el tipo de persona que se está formando en la actualidad? ¿Responde a eso? ¿Hacia dónde entonces debería proyectarse el perfil de estudiante según nuestra sociedad? Y cuando hablo de nuestra sociedad, la salvadoreña, no la del otro entorno. Con la generación de contenidos digitales, ¿se requiere de la escuela? En realidad, ¿se requiere de ir a la escuela? Si ahora yo me puedo certificar en YouTube, puedo comprar cursos en línea en una gama de compañías o de servicios que me lo están ofreciendo, veo tutoriales, ¿se requiere de la titulación para demostrar lo que voy a ir a hacer en el mercado laboral? ¿Qué tipo de docentes tenemos en la actualidad en nuestros centros educativos? ¿Seguimos teniendo docentes 1.0, 2.0, 3.0 o ya hay docentes 4.0? Ya dejo esta pregunta para el otro año porque ya casi estamos por cerrar. ¿Los docentes del 2022 están preparados para desarrollarse en este contexto de la educación 4.0? Esas preguntas se las dejo para que establezcamos esta información y me gustaría que en este momento sí planteáramos algunas ideas que le movieron o que los provocaron a lo largo de mi intervención. Así que vamos a pasar, voy a dejar de presentar para poder tomar este espacio de diálogo. ¿Ok? Bien. Muchas gracias Juan Ramón por esta visión sintética y revisión histórica de la educación a lo largo del tiempo.
Y estos son temas pedagógicos, temas pedagógicos sobre la teoría de la educación. Y son temas que forman parte de la maestría y el doctorado en educación. Queremos dejar por sentado que nosotros entendemos que hay una diferencia entre lo que entendemos por teoría de la educación, por pedagogía y educación. Pedagogía es la reflexión que tiene como objeto de estudio la educación, el hecho educativo. Mientras que la educación la entendemos como ese acto concreto, intencional que se da entre los seres humanos. La pedagogía es esa reflexión del qué es educar, cómo educamos y para qué educamos, cuál es la finalidad de educar. Mientras que la educación es el aspecto concreto que se da, es el hecho educativo. Entonces queremos dejar establecido esa diferencia entre pedagogía y educación. La pedagogía orienta la educación. Bien, como mencioné, esto es parte de nuestro programa. Estos son algunos aspectos que se tocan en el programa de maestría y doctorado en educación. Si a ustedes que ahora nos acompañan les interesara conocer un poco más sobre nuestro programa de maestría y doctorado en educación, en el chat les vamos a dejar los enlaces para que ustedes puedan conocer más sobre qué son nuestros programas y cómo pueden, si ustedes están interesados en estudiar una maestría o un doctorado en educación, cómo pueden estudiar nuestro programa. Mientras tanto, vamos a dejar un espacio abierto para que puedan ustedes comentar, dar alguna idea sobre la temática que Juan Ramón ha presentado, algo que les haya interesado, alguna pregunta que ustedes quieran hacerle también, y será este el momento para que ustedes puedan tomar la palabra. Dejo el espacio abierto. Quisiera comentar sobre algún tipo de educación. Estamos todavía en educación 3.0, en la 2.0, o nos estamos moviendo a la 4.0. Necesitamos la escuela, necesitamos ir. Algunos de esos aspectos. Hay algunas personas ahí que han levantado la mano. Vamos a ir en orden. Kevin Rivera. Muy buenas noches. Me ha parecido muy interesante el hecho de cómo ha planteado cada uno de los niveles de la educación de la 1.0 a la 4.0, planteando cómo se ha desarrollado el qué, el cómo y el para qué. Sin embargo, también un hecho muy importante, que también lo valoro, es que al final haya hecho la acotación para referirnos a la realidad que tenemos nosotros y sobre todo de nuestro país, porque no podemos construir o querer pretender construir una educación 4.0 si no partimos desde nuestra propia realidad, desde nuestras propias deficiencias para construir algo mejor. Esa era mi pequeña aportación. Gracias. Gracias, Muchas sí. gracias, Kevin. Y es que el problema es que en muchos de nuestros sistemas educativos, y en particular en el nuestro, ha sido adoptado. Hemos tenido muchas reformas que han sido copiadas. Y de ahí viene siendo uno de esos problemas. No ha surgido algo muy propio que se refiera al contexto de lo que nosotros en realidad queremos como salvadoreños. Bien, Lourdes. Muy buenas noches para todos, ¿verdad? Así como decía el señor Juan Ramón, ¿verdad? Lastimosamente en nuestra sociedad, todas las reformas educativas que se han dado han sido copiadas. No se ha dado una investigación técnica en trinchera, podríamos decir, es decir, dentro de las instituciones públicas y dentro de las instituciones privadas, que le permitan al mismo Ministerio de Educación crear su propia política y reforma educativa para El Salvador, para
crear, o mejor dicho, eliminar esa brecha digital que nosotros tenemos, porque nosotros lastimosamente con eso de la pandemia vinimos a ver que la brecha tecnológica está abismal a comparación de otras sociedades dentro del mundo, ¿verdad? Pero es por eso mismo que nosotros solo hemos ido copiando y vamos como adecuándolo, entre comillas, a nuestra realidad, pero no desde una investigación científica, una investigación técnica del día a día del docente y del alumno dentro de la sociedad salvadoreña. Ese sería mi aporte. Gracias, Lourdes. Muchas gracias. ¿Alguien más? Marta Zamora, adelante. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias. Me parece muy interesante la forma en cómo nos ha presentado la información y esto también genera ciertas reflexiones. Por mi parte, pues creo que me lleva a reflexionar un poco sobre los retos educativos que enfrenta el sistema educativo actual, ¿verdad? Valga ahí la redundancia, y me parece que sería interesante pues hacer un estudio al respecto y pues ver o analizar un poco el contexto, qué tan favorable es para todos o sea, para todos los jóvenes o los estudiantes del siglo XXI en El Salvador, porque no, como vivimos en una sociedad desigual, digamos, o que tiene ciertos clases todavía, o sea, se puede identificar claramente las clases sociales y no todos tienen acceso a estos recursos. Pues, hay ciertos elementos que están brindando para poder introducirse a esta educación 4.0, pero nuestro currículo, nuestros planes de estudio hasta la fecha, pues no, en todo el sistema, bueno, en el sistema público no ha estado como, no ha tenido muy presente esta formación para hacer uso de estos recursos. Entonces, me parece como muy interesante pues que nos lleven estos espacios a reflexionar al respecto y claro, que representa para nosotros en mi caso, pues un interés mayor por indagar al respecto. Y bueno, también hablar un poco sobre o investigar un poco sobre el caso de los docentes, ¿verdad? Que pues, hay aquí hay un encuentro de generaciones, ¿verdad? Quiénes son los que han estado con este sistema que tenemos hasta la fecha y quiénes se estarían incorporando, qué conocimientos tienen sobre la tecnología, quienes se están incorporando y, bueno, qué tan dispuestos o qué tan entregados o conscientes están las generaciones que anteriores, ¿verdad? Y que todavía están en el sistema. Más o menos por ahí van como las reflexiones a las que me ha llevado la participación de acá del ponente. Muchas gracias. Gracias, Marta. Y sí, eso es lo interesante de llegar a estas reflexiones que nos muevan, ¿eh? El saber, bueno, ¿seguiremos teniendo educación 1.0 en El Salvador? ¿O ya estamos todos en un nivel 4.0? ¿O tenemos una educación 4.0 con docentes 1.0? Es decir, esa reflexión constante, ese estudio que nos lleve a generar. Y si se fijan en la educación 4.0 lo delimité hasta el 2020, porque en realidad el COVID vino a hacer un fraccionamiento y una revisión de esa realidad educativa, sobre todo en nuestro país. Creer que estábamos tan actualizados y nos dimos cuenta de que no todos los docentes teníamos las competencias digitales para eso, pero tampoco los estudiantes. Nos dijo, y así como lo dije, de la educación 3.0 y 4.0, los estudiantes son buenos en comunicación, pero adolecen de competencias digitales para poder gestionar su conocimiento. Entonces, esas reflexiones son las que hay que estudiar y las que son interesantes de poder seguir haciendo para nuestro país. Gracias, Marta, y son muy buenas reflexiones las que ha hecho y que pueden orientar y motivar unas muy buenas investigaciones doctorales, aprovechando Ya tiene temas doctorales, ya tiene tema doctoral desde el inicio. Muy bien. Vamos a dar paso a la última pregunta o comentario de Marisol Trejo. Muy buenas noches.
Un gusto saludarles a todos y pues decirles que muy interesante la ponencia. Yo he leído bastante, me ha gustado ver eso de la educación desde el 1.0, pues hoy escuché con más claridad, con mejores palabras, digámoslo así, porque leer no es lo mismo que se lo interpreten ya uno diferente. Y pues me parece bien interesante que lo podamos llevar al aula, pero pues como lo decía ahí también los participantes anteriores y el ponente, de que estamos en una etapa casi que nos obligaron a utilizar herramientas tecnológicas que a lo mejor no las conocíamos, pero nos tocó como maestros. Y las limitantes que nos encontramos, que por eso yo pienso que el sistema educativo debe de cambiar a una era tecnológica, y estoy hablando del sistema educativo nacional, que los niños desde que están ya en parvularia comiencen a ser partícipes de esa tecnología, pero no en juegos así como que a ellos les encantan esos videojuegos y todo, sino como educarlos con la tecnología desde allí. Desde ahí debemos de comenzar, porque cuando llegan a las escuelas ya con básica, cuando estos niños, estos jóvenes llegan a las instituciones con bachillerato, llevan bastante deficiencia. De hecho, nos estamos dando cuenta que no hay competencia de los estudiantes. Ahora estamos valorando, hoy que ya terminamos el ciclo escolar, nos damos cuenta de que están bastante, ¿cómo le podemos llamar a la palabra? De que les hace falta competencias. Ellos han pasado porque el sistema nos dice, pásenlos. Si no cumplió el tiempo, no cumplió el promedio o los puntos, háganle otro examen, pero ese es pasar. Eso no es crear competencias. Entonces yo siento de que al estudiante debemos de trabajar de forma constructivista, creándole competencias que él se pueda desenvolver. Por eso se debe de cambiar ese enfoque. Y pues a los docentes, todos en general, debemos de estar al día. Esas herramientas tecnológicas, que las plataformas digitales que podemos utilizar de forma colaborativa, para los maestros es mucho mejor trabajar colaborativamente, porque el estudiante entre ellos aprenden más y nosotros solo guiamos y orientamos. O sea, para nosotros es mejor todavía el trabajo, pero a veces nos hace falta también otros esquemas de metodologías, estrategias y técnicas para poder adaptarlas a este tipo de estudiantes. Entonces me parece de que la estructuración tiene que ser desde abajo, porque si queremos cambiarlo en básica, en bachillerato o en la universidad, sí nos cuesta un poquito más. Así que me parece muy interesante y ojalá hayan otras ponencias que nos ayuden a reflexionar y que nos ayuden a que nuestro entorno también, el contexto que tenemos de estudiantes, que es bastante limitado en cuanto a recursos tecnológicos, porque los estudiantes quieren trabajar con los teléfonos y sabemos que el teléfono es muy limitante para trabajar en plataformas. Hay muchos teléfonos no tienen la capacidad suficiente para descargar plataformas o lo que son las aplicaciones, o también el internet donde ellos, en las zonas donde ellos viven, no es muy accesible. Bueno, hay tantas limitantes que a ellos no les permite. Entonces, desde ahí también empezar a ver cómo ayudarle al estudiante para que pueda crear esas competencias tecnológicas que todos quisiéramos tener. Y ahí sí le puedo decir yo ahí al licenciado, podría ser que estemos ni siquiera ahorita, no, y esa es mi opinión, que estemos en la 3.0, no creo, porque estamos lejos de llegar hasta donde deberíamos de llegar ahorita. Así que esa es mi interpretación y les agradezco por esa información muy interesante que nos han brindado. Gracias, Marisol. Muchas gracias. Bueno, cerramos con Lidia. Un comentario muy breve. Muy buenas noches, muy interesante toda la ponencia, ¿verdad? Solo quería comentar, tenemos un gran reto como docentes y también siento que el Ministerio de Educación un gran reto, ¿verdad? Porque una sociedad que invierte en educación es una sociedad que se desarrolla. Y pues vemos acá que estamos
muy retrasados en muchas cosas. Y como docentes lo que debe hacer es motivarnos a actualizarnos cada día más para dar lo mejor de nosotros, ¿verdad?, a esta sociedad. Muchas gracias por la información y pasen buenas noches. Gracias. Gracias, Lidia, gracias por el comentario de cierre. Bueno, con esto queremos cerrar la sesión, agradeciendo nuevamente a Juan Ramón Maldonado por su presentación, por haber compartido parte de la teoría de la educación con nosotros. Y a ustedes que nos acompañaron, muchas gracias por habernos dado este tiempo. Tengan buenas noches.